Estamos en Josué 7. De hecho, la semana pasada vimos el capítulo 7 completo. ¿Recuerdan? El pecado de un hombre llamado Acán. ¿Qué te parece? Pregunta. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves tú esos pasajes, como el pasaje que estudiamos y en el cual meditamos la semana pasada? Pasajes en donde se habla acerca del pecado, pasajes en donde se habla acerca de las consecuencias del pecado y cómo Dios pone de manifiesto el pecado y cómo Dios juzga, disciplina y castiga el pecado. ¿Cómo ves tú? ¿Qué te parece estos pasajes en donde leemos cómo un hombre, junto con toda su familia y todas sus posesiones, fueron muertos, luego quemados y luego apilados sobre ellos un montón de piedras? ¿Cómo ves estos pasajes? ¿Te gusta leerlos? ¿Estás consciente que estos pasajes también forman parte de todo el consejo de Dios? ¿De toda la palabra de Dios? Pasajes que no son fáciles de leer, de asimilar. Pasajes que no son fáciles de predicar y muchos predicadores los evitan para no meterse en problemas. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves allí? ¿Ves a un Dios cruel, sediento de sangre, con la intención únicamente de fastidiarle la vida a los demás y hacerles daño? Yo creo que no. No es así. De hecho, es lo contrario. Pasajes como esto, hermano, óyelo bien, hermana, pasajes como esto nos muestran, sí, por un lado, la justicia de Dios y cómo Dios ve el pecado y cómo Dios trata con el pecado, pero sobre todo nos muestran la gracia y la misericordia y la paciencia de Dios. Pasajes como estos nos recuerdan que tú y yo, por la pura gracia de Dios, no hemos terminado así como terminó Acán. Pasajes como este nos recuerdan lo terrible que es el pecado. Y eso vale la pena y más vale que tú y yo lo tengamos presente. Lo terrible que es el pecado, cómo ve Dios el pecado y cómo Dios, quien es justo, tiene que tratar con el pecado. Pasajes como este nos recuerdan las consecuencias terribles del pecado también. Pero pasajes como este nos recuerdan también, repito, la gracia, la misericordia y el perdón de Dios para con su pueblo, es decir, para nosotros. La semana pasada veíamos entonces este capítulo 7 en el que leemos acerca del pecado de Acán. Vemos en ese capítulo 7 dos posiciones. Por un lado, la posición de Acán, quien estuvo, bueno, antes que eso, quien deliberadamente desobedeció a Dios. Dios les había advertido claramente: no tomen nada, vayan, destruyan la ciudad de Jericó y no tomen absolutamente nada, porque todo eso ha sido consagrado, dice el Señor, yo lo consagro para mí. El Señor es dueño de todo, lo decíamos la semana pasada, y Él tiene toda la autoridad y el derecho de hacer con lo que le pertenece lo que Él quiera, cuando quiera y como Él quiera. Y en esa ocasión Él les dijo claramente al pueblo de Israel: no tomen absolutamente nada. Acán lo sabía, estaba advertido y aún así desobedeció a Dios, tomó algunas cosas que vio, las deseó tanto, las codició tanto, que las robó, las tomó, las escondió ahí en su tienda. El pasaje entonces nos muestra, por un lado, la actitud de este hombre, de Acán, actitud de desobediencia y de pecado delante de Dios, y cómo él se empeñó en no querer confesar su pecado, se empeñó en no querer arrepentirse de su pecado, trató de ocultarlo hasta el último momento, pero su pecado fue descubierto. Y es que delante de Dios no podemos esconder nada.
¿Tuvo la oportunidad de arrepentirse? Sí. ¿Tuvo la oportunidad de confesar su pecado? Sí. La tuvo, pero no quiso hacerlo. Y el ejemplo de acá nos recuerda, repito, las terribles consecuencias del pecado, consecuencias que le afectaron a él, afectaron a su familia y afectaron a todo el pueblo de Israel, porque cuando fueron a la batalla contra Ai de ellos, los derrotaron de una manera humillante. Y el ejército de Ai dice que mató a 36 hombres del ejército de Israel. De hecho, salieron huyendo. Así que por un lado nos muestra eso, pero por otro lado nos muestra la actitud y la conducta de Israel, del pueblo, bajo el liderazgo de Josué. Porque Josué, junto con los líderes del pueblo, ellos guiaron al pueblo a tratar con el pecado. No se hicieron de la vista gorda, no tomaron las cosas a la ligera, las tomaron con la seriedad de vida, siguieron las instrucciones de Dios, se humillaron antes que eso delante de Dios y trataron con el pecado y quitaron el pecado del medio. Dos cosas que tú y yo podemos hacer con el pecado. Obviamente, seguir el ejemplo de Acán, ni pensarlo, no lo pienses. No trates de esconder tu pecado porque no vas a poder. Y puedes terminar así como Acán. Lo mejor que podemos hacer es lo que hizo el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué y bajo la dirección de Dios. Trata con el pecado. El pecado tenía que ser descubierto, el pecado tenía que ser juzgado y el pecado tenía que ser castigado. Y lo hicieron. Y el capítulo 7 termina de esta manera, al final, ya hasta el final del capítulo 7, la última frase del capítulo 7, así el Señor dejó de estar enojado. ¿Cuándo? Cuando el pecado fue sacado a la luz, fue descubierto, fue expuesto, fue juzgado y fue castigado. Así el Señor dejó de estar enojado. Ahora, esta última frase del capítulo 7 que dice, así el Señor dejó de estar enojado, eso implica dos cosas. Número uno, la primera, que a causa del pecado de Acán, el Señor estaba enojado con Israel. A causa del pecado. El pecado de un solo hombre trajo consecuencias a todo el pueblo, lo comentábamos la semana pasada. A causa de ese pecado, entonces el Señor estaba enojado con Israel y se apartó de ellos. Ya el Señor no estaba con ellos. Esa fue la razón por la que Israel fue derrotado por los de Ai, porque el Señor ya no estaba con ellos. Y de hecho se los dice en el 7:21, la segunda parte del versículo 12, del capítulo 7, les dice el Señor, no seguiré más con ustedes. La segunda parte del versículo 12. Así que Israel fue derrotado en la batalla contra Ai por esto, porque Dios no estaba con ellos. Y Dios no estaba con ellos a causa del pecado. Les dice en el versículo 13, también la segunda parte, nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. ¿Te fijas? Y esto nos enseña algo, creo que lo comentábamos también la semana pasada. En nuestras batallas, en esas batallas que forman parte de la guerra espiritual que es la vida cristiana, óyelo bien, no vamos a poder obtener ninguna batalla si seguimos el ejemplo de Acán. Si tratamos de ocultar y esconder algún pecado que tenemos en nuestra vida, creyendo que nadie lo ve, creyendo que nadie se va a dar cuenta, no vamos a obtener ninguna victoria, en las batallas que enfrentamos frecuentemente en nuestra vida espiritual. El pecado entonces tiene que ser tratado, es decir, tiene que ser descubierto, como en el caso de Acán. El pecado tiene que ser expuesto, como en el caso de Acán, que fue expuesto, y el pecado tiene que ser disciplinado o castigado. Trata con tu pecado, no trates de ocultarlo porque no vas a poder. Y lo que es peor, vas a enfrentar consecuencias
terribles para ti y para las personas a tu alrededor. Así que por un lado, esa frase, repito, que dice que el Señor dejó de estar enojado, implica que Dios, el Señor, estaba enojado con el pueblo a causa de ese pecado, pero también implica, en segundo lugar, que el Señor los había perdonado. Ya los había perdonado. Repito, cuando dice así el Señor dejó de estar enojado, eso implica también el Señor ya los había perdonado. Y vemos nuevamente la gracia y la misericordia de Dios. La relación entre Dios y su pueblo, Israel, ahora estaba restaurada después de que el pecado fue tratado, fue expuesto, juzgado y castigado. El Señor los perdonó y la relación entre Dios e Israel fue restaurada. Y quiero que veamos entonces algunas cosas acerca del perdón y la gracia de Dios. Capítulo 8, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Josué, y ya desde ahí, mira, desde allí, desde esa primera frase, el Señor le dijo a Josué, mira lo condescendiente que es Dios, que es el Señor. Él fue el ofendido. A él lo ofendieron, a él lo desobedecieron. Él tenía todo el derecho para estar enojado con su pueblo. Es más, él tenía todo el derecho para aniquilar a su pueblo así. Pero no lo hizo. ¿Ah? Cuando el pecado fue tratado, el Señor, dice al final nuevamente del capítulo 7, dejó de estar enojado. Y tan es así que entonces comienza el capítulo 8 diciendo, el Señor le dijo a Josué. Así que vemos al ofensor, al pueblo de Israel, y vemos al ofendido. Dios es el ofendido, el pueblo de Israel es el ofensor. Pero ahora vemos a aquel que fue el ofendido tomar la iniciativa, acercarse al pueblo de Israel por medio de Josué. Dios tomando la iniciativa. Ya no estaba enojado, ya no. Estuvo enojado, sí, pero ya no. Y él tomó la iniciativa y se acercó a Josué. Y mira lo que le dice, se acerca a Josué y se acerca para animarlo. Hermanos, eso es gracia. El Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Ni te desanimes. ¿Por qué crees que le dijo eso? No tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque Josué, igual que todo el pueblo, estaban todavía temerosos y estaban desanimados. De hecho, fue lo que pasó, ¿no? Lo leíamos la semana pasada en el capítulo 7, con la derrota de Israel. Mira, en el capítulo 7, versículo 4. Dice, así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados. Los hombres de Ai persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Los israelitas, mira cómo quedaron después de eso. Los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. Con miedo, temerosos y desanimados. Y entre ellos estaba también Josué. Josué, como líder, también le afectó esto. Él todavía tenía temor, miedo en su corazón y se sentía desanimado. Por eso es que el Señor condesciende con él, toma la iniciativa, se acerca a él y lo primero que hace es darle palabras de aliento, de ánimo. No tengas miedo ni te desanimes. Qué maravillosa es la gracia de Dios, que a pesar de nosotros, Él todavía está allí al lado de nosotros y muchas veces hace lo mismo que vemos que hizo con Josué. Nos alienta, nos anima. No tengas miedo ni te desanimes. Ahora, con estas palabras, Dios quería que Josué supiera 3 cosas y quiero que las veamos. Cuando el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes, Dios quería que Josué supiera 3 cosas. Número 1, ya lo mencioné hace un ratito, pero quiero mencionar algo más también acerca de esto. Dios quería, en primer lugar, que Josué y el pueblo de Israel supieran que Dios ya los había perdonado. Ya los perdoné.
Ya el asunto ya quedó arreglado. Ya los perdoné. Probablemente Josué y todo el pueblo estaban ahí todavía con algo de temor o de dudas, preguntándose, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Está Dios con nosotros o no? ¿Nos ha perdonado Dios o no? ¿Alguna vez, tú que estás aquí, alguna vez ha pasado por tu mente la duda o incertidumbre con respecto al perdón de Dios? ¿Alguna vez has dudado del perdón de Dios? ¿Alguna vez, sabiendo que pecaste y que lo hiciste deliberadamente, que sabías que hiciste algo que no debiste haber hecho, y después de eso le pediste perdón a Dios sinceramente, pero después, aunque le pediste perdón a Dios de manera sincera, atraviesa por tu mente pensamientos de duda y decir, ¿será que Dios de veras me ha perdonado? ¿O será que Dios de veras puede perdonarme esto tan terrible que he hecho? ¿O será que Dios quiere perdonarme después de lo que hice? ¿Alguna vez has pensado lo que hice fue algo horrible? Y lo que es peor, yo sabía que no debía hacerlo y lo hice. Bueno, si algo nos enseña esto, es esto. Lo siguiente, cuando Dios perdona, perdona, perdona y el asunto queda arreglado. Oye bien, hermano, hermana, que estás aquí. No dudes nunca de la misericordia, ni de la gracia de Dios, ni del perdón de Dios. No lo dudes. Mira, si te has arrepentido sinceramente y has confesado tu pecado delante de Dios pidiéndole perdón, oye bien, Él, Dios, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dudes nunca ni del perdón, ni de la misericordia, ni de la gracia de Dios. Si ya te arrepentiste y le pediste perdón, Él ya te perdonó. Ya. Asunto arreglado. Estás perdonado. Ya te perdonó. No por ti, sino por Él. Por Él. Porque como dice el Salmo 103, versículo 8 al 14, si lo pones ahí, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, y óyelo, óyelo, no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Grábate eso, ni seguirá enojado para siempre. Él perdona y cuando perdona ya no está más enojado. Créelo. Versículo 10. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, oye, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe, óyelo, Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Él es compasivo, Él es clemente, Él es misericordioso. Él es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No, dice, no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. Por eso es que la importancia de cómo termina el capítulo 7, el Señor dejó de estar enojado, ya. Los perdonó, borrón y cuenta nueva, ya estás perdonado. Y por si eso fuera poco, se acerca a Josué y le da ánimos. No tengas miedo ni te desanimes. Ay, si no fuera por la misericordia y la gracia del Señor. Estaba yo recordando en la mañana unas palabras
de un versículo y lo tenía en la mente, pero no recordaba exactamente la cita. Gracias a Dios la pude encontrar. Está en Isaías capítulo 12. Si lo buscan, Isaías capítulo 12, porque mira, quiero que te las lleves en el corazón y en la mente y las recuerdes frecuentemente. ¿Ah? Cuando pecas y te arrepientes sinceramente y clamas a Dios para el perdón de tus pecados, tú puedes confiar en que Él te perdona, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero más, aparte de eso, tú puedes recordar y tener la misma convicción que el profeta Isaías, cuando dice aquí en el versículo 1, Isaías 12:1, en aquel día tú cantarás, te alabaré, oh Señor. ¿Por qué? Mira lo que dice enseguida, estabas enojado conmigo, pero ya no. Porque cuando le pides perdón a Dios, cuando vas a Él por medio de Cristo y le pides perdón, Él te perdona y el asunto queda resuelto y ya no está más enojado, ya no. Dios quería que Josué supiera eso. Josué y el pueblo, Dios quería que Josué y el pueblo lo supieran. Ya los perdoné, ya está todo arreglado. Ya no estoy enojado, ya no. El Salmo 103 que leímos dice que el Señor es como un padre con sus hijos. Y yo meditaba en esto y quiero comentar también esto como un bono extra, sobre todo para los padres que tienen hijos pequeños. Y aquí va, mira, aquí va papá, mamá, que estás aquí, que tienes tus hijos pequeños, y también a los que tienen hijos ya no tan pequeños. Mira, si tienes que corregir y disciplinar o castigar a tu hijo o a tu hija porque te desobedeció deliberadamente o se portó mal haciendo algo que no tenía que haber hecho, hazlo. Si lo tienes que corregir y disciplinar, hazlo. Hazlo, como dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios, en la disciplina y amonestación del Señor. Y hazlo las veces que sea necesario. Pero, ahí te va, y este es el punto. Después de eso, después de que lo corriges y lo disciplinas o aún lo castigas, oye bien, papá, mamá, que estás aquí, óyelo, asegúrate de que tu hijo sepa que lo amas, que lo has perdonado y que no estás enojado con él o con ella. No cometas el error que cometen muchos padres, que después de disciplinar a su hijo y el hijo quiere acercarse al papá o a la mamá, inmediatamente le dicen, y vengas, estoy enojado contigo. No cometas ese error. Si vas a estar enojado con él, entonces ¿para qué lo disciplinaste? Y si ya lo disciplinaste, hazle ver que ya no estás enojado con él o con ella. Borrón y cuenta nueva. Abrázalo, anímalo. Hazle ver que lo has perdonado y que lo amas. Así que con esas palabras que el Señor le dice a Josué, no temas, no tengas miedo ni te desanimes, el Señor quería que tanto Josué como el pueblo supieran que Dios ya los había perdonado. Pero algo más que el Señor quería que Josué y el pueblo de Israel supieran es esto. De alguna manera el Señor le dice a Josué, sigue peleando. Josué, la guerra no ha terminado. Sí, el ejército de Ai los derrotó, pero la batalla no ha terminado. La guerra no ha terminado, Josué sigue peleando. Y eso va implicado, ¿no?, en lo que le dice en el capítulo 8, versículo 1, no tengas miedo ni te desanimes. Y enseguida le dice, toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. ¿Te fijas?
Josué sigue peleando. La guerra no ha terminado. Josué continúa peleando. Y eso, si lo aplicamos para nosotros, hermanos, pues tenemos que tomarlo en cuenta. Estamos en una lucha, en una guerra constante. Ya lo sabemos, lo hemos dicho varias veces. La vida cristiana no es un parque de diversiones, es un campo de batalla. Y el verdadero cristiano constantemente está luchando, batallando en esa guerra espiritual que es la vida cristiana. Y sí, en ocasiones vamos a ser derrotados, vamos a pecar, vamos a caer, pero si nos arrepentimos y vamos delante de Dios, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y después de eso, levántate y sigue peleando. Levántate y sigue en pie de guerra, porque la guerra no ha terminado. Confía en que Dios te ha perdonado y procura no volver a mancharte. Y continúa peleando. Continúa en pie de guerra, porque la guerra no ha terminado. Pelea, hermano, pelea. 7 veces cae el justo, dice la Biblia en Proverbios, y 7 veces se levanta. Pelea. Sigue peleando. Dios quería que Josué y el pueblo supieran eso. Sigue peleando. Sigue peleando. La guerra no ha terminado. Hay muchas batallas por delante. Hay muchas victorias por delante. Hay mucha tierra que conquistar. Sigue peleando. Sigue peleando. Y lo anima, lo anima diciéndole: te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra, y los destruirás, dice en el versículo 2, tal como destruiste a Jericó y a su rey. Los vas a destruir. Ya te lo he entregado, pero tienes que seguir peleando. Y eso es lo que el Señor quería que Josué y el pueblo de Israel supieran. En primera, quería que supieran que los había perdonado. En segunda, les estaba diciendo: sigan peleando. Y en tercera, les estaba diciendo: la victoria es de ustedes. Yo se las entrego. Yo. Los van a destruir. Así como destruyeron a Jericó y a su rey, así los van a destruir. Probablemente, repito, Josué todavía tenía un poco de miedo y el pueblo de Israel también. Miedo en su corazón, dudas en cuanto a si ir o no ir. Los habían derrotado de una manera humillante. Pero el Señor los anima y les dice: vayan, yo les he entregado la ciudad, su pueblo y su rey y su tierra. Y hablando del perdón, mira, yo creo que esto que vemos que Dios hizo con Israel nos enseña algunas cosas acerca del perdón. El perdón verdadero, perdón sincero, perdón genuino. ¿Cómo es el perdón verdadero, genuino? Mira, el perdón verdadero, genuino, toma la iniciativa. La persona que está dispuesta a perdonar la ofensa, por grande que sea, esa persona va a tomar la iniciativa. Iniciativa para perdonar, y una vez que ha perdonado, iniciativa para que la relación con la otra persona que le ofendió esté fuerte. Vemos qué es lo que hizo Dios con Israel, ¿no? Él tomó la iniciativa y se acerca a Israel por medio de Josué, y les hace saber esto: los he perdonado. Porque el perdón verdadero toma la iniciativa. No espera a que el otro haga. No espera a que el otro me pida perdón. No, que me pida perdón, si no, no lo perdono. No es así. Y tampoco toma la actitud de decir: bueno, te perdono, pero no quiero ni verte. Tampoco. No es así. El verdadero perdón, el perdón genuino, mueve, oigan, el perdón verdadero, sincero, mueve a la persona, es decir, la persona que perdona es movida
a tratar con compasión y misericordia a aquel que ha perdonado. Es decir, no solo lo perdona, sino que lo trata con compasión y misericordia. Es lo que vemos que Dios hizo, y más de una vez, con el pueblo de Israel. Lo trata con compasión y misericordia. Y aparte de eso, el perdón sincero, verdadero, mueve a la persona que perdona, la mueve a bendecir. O sea, no nada más tratar con compasión y misericordia, sino a bendecir a quien ha perdonado, a la persona que ha perdonado. Y es lo que vemos que Dios hace con el pueblo de Israel. Toma la iniciativa, los trata con compasión y misericordia, y por si eso fuera poco, los bendice. ¿Y cómo los bendice? Mira qué interesante, ¿eh? Versículo 2. Le dice a Josué, los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey, pero, ¿qué dice enseguida? Esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Esta vez, a diferencia de Jericó, podrán quedarse con el botín y los animales. Ay, ay, ay. Si Acán no hubiera sabido esto. Si se hubiera esperado. Si se hubiera esperado. Todavía estuviera vivo él y su familia. Y ahora podría tomar lo que quisiera del botín con el permiso y la bendición de Dios y disfrutarlo él junto con su familia. Si se hubiera esperado. Si tan solo hubiera esperado. Y esto nos enseña algo y nos recuerda también algo que vale la pena tomarlo en cuenta cada día. Y es esto, mira, el pecado, oílo bien, el pecado a ti y a mí, el pecado nos lleva muchas veces a ser impacientes. El pecado muchas veces nos lleva a querer o desear cosas que no tenemos, pero las queremos o las deseamos. El pecado nos lleva a tomar antes de tiempo y fuera de la voluntad de Dios lo que Dios muchas veces quiere darnos, pero nos lo quiere dar cuando Él quiere y de la manera que Él quiere. Pero nosotros somos tan impacientes, somos tan desesperados, y tenemos que decirlo también, a veces somos tan avariciosos que queremos las cosas que creemos que necesitamos y las queremos cuando nosotros creemos que las necesitamos. Pregunta, ¿cuántas veces tú que estás aquí, cuántas veces has sido impaciente y te has adelantado a tomar algo fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces la impaciencia te dominó, te dejaste llevar y tomaste algo que tú querías, pero lo hiciste fuera de la voluntad de Dios? Algo que Él te iba a dar, pero te lo iba a dar cuando Él quisiera y de la manera que Él quisiera. Pero no estuviste dispuesto a esperar y fuiste por Él y lo buscaste. Para después darte cuenta que cometiste un error. La aplicación yo creo que es sencilla, ¿no? De esto que estamos mencionando. La aplicación, la enseñanza, la exhortación es sencilla. Hermano, hermana, espera en Dios. Espera en Dios. No te adelantes. No te desesperes. Espera en Dios.
Espera en Dios. Y algo que te va a ayudar para hacer esto, es decir, para esperar en Dios y no adelantarte, ¿sabes qué es? Es ser agradecido con Dios y contentarte con lo que Dios te da ahora. Sé agradecido y conténtate con lo que tienes ahora. Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Espera en Dios, sé agradecido con Dios por lo que Él te da y conténtate con lo que tienes ahora. Dios sabe de qué cosa tienes necesidad y lo sabe aún antes de que se lo pidas. Es más, no solo sabe de qué cosa tienes necesidad, Él quiere darte esas cosas y te las quiere dar para que las disfrutes. Pero te las va a dar de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su tiempo, cuando Él quiera y de la manera que Él quiera. Espera en Dios. No te adelantes. Y ese es el error que podemos cometer muchas veces. Jóvenes, jovencitos que están aquí, esperen en Dios. No se adelanten. No se adelanten. Un deseo que es un deseo sincero, genuino, que tienen los jóvenes, es el deseo de tener novio o novia. Y eso no está mal, está bien. Pero no te adelantes. No vayas detrás de tal jovencito, de tal señorita, nada más porque quieres un novio. Espera. Y el Señor te dará a alguien que tema a Dios y que te ame a ti por encima de cualquier persona. Espera. Una necesidad que tiene también la gente y los jóvenes, y parece que están ávidos de eso, es de intimidad sexual. ¿Cuántos jóvenes no están dispuestos a esperar al matrimonio? Y mira, la intimidad sexual, la sexualidad es una bendición. Dios la creó y por lo tanto es una bendición. Pero no te adelantes, espera al matrimonio. Y entonces será una bendición y lo vas a disfrutar como no tienes idea. ¿Cuántos con la intención, el buen propósito de que su trabajo o su negocio prosperen, no están dispuestos a esperar y empiezan a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios? Y se meten en problemas legales o económicos porque no quisieron o no pudieron esperar el tiempo del Señor. Espera. Y mientras esperas, alaba a Dios y dale gracias por lo que tienes. Porque de lo contrario puedes terminar como Acán. Y vas a arrastrar a tu familia contigo. Espera. Así que Dios toma la iniciativa. Se acerca a Josué para animarlo a seguir peleando también. Se acerca a Josué para decirle y asegurarle que Dios ya los ha perdonado. Se acerca a Josué para decirles que ellos van a vencer ahora al ejército de Ai y que los van a destruir como destruyeron a Jericó y a su rey. Pero, sí, el Señor los anima y les dice esto: los vas a destruir como lo hiciste con Jericó, pero para eso debían seguir las instrucciones de Dios. Debían obedecer a Dios y seguir las instrucciones de Dios. ¿Y cuáles fueron las instrucciones de Dios? Otra vez, todavía estamos en los primeros versículos y creo que nos vamos a quedar allí porque ya que acabó el tiempo casi. Mira las instrucciones del Señor. Capítulo 8, versículo 1 nuevamente. Entonces el Señor le dijo a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Y enseguida, ¿qué dice? Aquí viene el punto.
toma a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai. Era necesario escuchar a Dios con atención. Era necesario escuchar todas las instrucciones del Señor y seguirlas al pie de la letra. Y lo primero que le dice a Josué es esto: toma todos tus hombres de guerra, y ataca la ciudad de Ai. En el versículo 2, la segunda parte les dice: preparen una emboscada detrás de la ciudad. ¿Ves cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el método de Dios? El plan de Dios implicaba usar toda la gente de guerra que tenía Israel. Toda. La razón principal por la que Israel había sido derrotado pocos días antes por el ejército de Ai, derrotado de manera humillante, fue el pecado de Acán. Ajá. Y a causa de ese pecado, el Señor ya no estaba con ellos. De hecho, la razón principal por encima del pecado fue que Dios ya no estaba con ellos. Pero la segunda razón por la que fueron derrotados, ¿sabes cuál fue? Que Israel, junto con Josué, ¿sabes qué hicieron? Subestimaron la ciudad y subestimaron al ejército de Ai. ¿Recuerdan? Josué mandó espías para que espiaran la ciudad de Ai. Cuando los espías regresaron y le dieron el informe a Josué, ¿qué le dijeron? Capítulo 7, versículo 3. Oye, Josué, no es necesario que vayamos todos a Ai. Bastará con, ¿qué te gusta? Unos 2,000 o 3,000 por mucho para atacar la ciudad. Y mira, dice enseguida: dado que ellos son tan pocos, no hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta allí. Fueron derrotados en primer lugar porque Dios no estaba con ellos, y en segundo lugar fueron derrotados porque ellos subestimaron a la ciudad y al rey y al ejército. Son bien poquitos. No tenemos que ir todos. Con que vayan unos cuantos, con eso es suficiente. Ahora, esto nos enseña algo a ti y a mí. Quiero que también nos llevemos esta enseñanza. Ya dijimos, y esto creo que nos queda bien claro, la vida cristiana es una guerra constante. Estamos en una guerra constante. Y óyelo bien, tú que estás aquí. En esa guerra constante que es la vida cristiana, óyelo bien, no hay batallas pequeñas ni enemigos pequeños. No cometamos el error de subestimar la batalla o a nuestro enemigo, porque no tenemos ni batallas pequeñas ni enemigos pequeños. El apóstol Pedro lo dice en su primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Y mira la advertencia que hace en el versículo 8: estén alerta. O como dice la Reina Valera, sed sobrios y velad, velen, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Y quién es él? El diablo. ¿Por qué? Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué calificativo le pone a nuestro enemigo? ¿Cuídense de qué? De su gran enemigo. No tenemos un enemigo pequeño. En esta guerra que es la vida espiritual no hay enemigos pequeños. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice el versículo 9: manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice en el capítulo 6, versículo 11 y 12: pónganse toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos, oye, estamos en lucha, una lucha constante, pero dice el versículo 12: no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. No, no y no. No hay batallas pequeñas y no hay enemigos pequeños. En esta guerra que es la vida cristiana, óyelo bien, no minimices la batalla, no subestimes al enemigo.
no creas que vas a poder. No cometas el error de los espías que fueron a espiar. Ay, son bien poquitos. Con que vayamos unos cuantos con eso. ¿Ah? No lo hagas. Mantente alerta. ¿Ah? Y usa los medios que Dios te da para, las armas que Dios te da para poder mantenerte en pie de guerra y luchar constantemente contra nuestros enemigos, que no son pocos y no son pequeños. Usa los medios que Dios te da. Y uno de esos medios es precisamente lo que estamos haciendo aquí. ¿Ah? No descuides la reunión de la iglesia. En medio de la batalla, y mira, y es interesante, te recomiendo que lo leas. Ya ahorita no nos va a dar tiempo, pero lo veremos ya la próxima semana si Dios quiere. Pero al final del capítulo 8 que estamos viendo de Josué, ¿sabes cómo termina el capítulo 8? Josué llevando a todo el pueblo de Israel a un lugar llamado Siquem, entre dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim, levantando un altar al Señor, ¿ah? Y alabando al Señor y renovando el pacto con Dios. ¿Qué significa eso? Mira, en medio de la batalla acababan de derrotar a Ai. Todavía venían muchas batallas por delante, pero en medio de la guerra, en medio de las batallas, Josué llevó al pueblo a alabar a Dios y a renovar su pacto con Dios. En medio de tus luchas, en medio de tus batallas constantes de tu vida diaria, no descuides este tiempo. El tiempo en el que vienes y te congregas con el pueblo del Señor y alabas a Dios junto con el pueblo del Señor y oyes la voz de Dios hablándote a ti y hablándote al pueblo del Señor. No cometas el error de decir, no importa si no voy un domingo o si voy dos. Con que vaya de vez en cuando, ya con eso la libro. No, no y no. No minimices la guerra, no minimices al enemigo, pero tampoco menosprecies los recursos que Dios te da. Es bien importante estar aquí cada semana y retomar fuerzas y ánimo y fortalecernos para que entonces a partir de mañana podamos mantenernos en pie de lucha y seguir peleando. Y si algo nos enseña también lo que el Señor le dijo a Josué, cuando le dijo, toma a todos tus hombres de guerra, es esto. La guerra espiritual en la que estamos inmersos los creyentes es asunto de todos, no nada más de unos cuantos. Es asunto de todos, no nada más de unos cuantos. Otra vez, no cometas el error de creer que tú vas a poder solo separado de tus hermanos o separado de tu iglesia. No puedes, no puedes. Y no cometas el error de decir, bueno, yo lo mío y lo que hagan los demás me importa poco. La guerra espiritual es asunto de todos, no nada más de unos cuantos. Dios quería que todo el pueblo de Israel se involucrara en la batalla y en la victoria en contra de Ai. Y así lo hicieron. Se involucraron todos, desde el líder que era Josué hasta el ejército y todo el pueblo de Israel. Porque la guerra espiritual es asunto de todos. No somos individuos aislados. No se trata de que vivamos cada quien por su lado. No, no. Somos parte de un cuerpo. Y en ese cuerpo somos miembros los unos de los otros. Hermanos, se me acabó el tiempo. Vamos a dejarlo aquí. No quiero cansarlo. De hecho, todavía queda bastante, pero no quiero cansarlos y sobre todo a los niños también. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Espero que esto que hayamos visto hasta aquí nos ayude a cada uno de nosotros cada día. Estamos viendo en este capítulo 8 cómo podemos y cómo debemos enfrentar las batallas
en nuestra vida espiritual cada día. No olvides que ya has sido perdonado. Ya, si estás en Cristo Jesús, ya has sido perdonado. Ahora estás en paz con Dios el Señor, ya no está enojado contigo. Y ahora el Señor te anima, igual que animó a Josué: no tengas miedo, no te desanimes. Y el Señor quiere que sepas esto: ya te he perdonado, te he perdonado. Y vuelvo a decir lo que dije hace un momento: si has cometido un pecado, o si estás tratando de esconder algún pecado, tienes que saber que no vas a poder esconderlo. Lo mejor es que lo reconozcas. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado y abandona tu pecado. Arrepiéntete, clama delante de Dios para el perdón de tus pecados. Y una vez que lo hagas, confía en lo que Él promete en su palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él te perdona, ya, te perdona. Borrón y cuenta nueva, no está enojado. Y te anima a que sigas en pie de lucha. Sigue peleando, ya estás perdonado, sigue batallando y procura no volver a ensuciarte. Y no minimices ni la batalla ni el enemigo, pero tampoco minimices o menosprecies los recursos que Dios te da. La guerra espiritual es algo que nos incumbe a todos. Y yo le ruego a Dios y le ruego que me ayuden a orar por esto, que el Señor nos ayude a ser una iglesia como la iglesia del primer siglo, de la que leemos allá en Hechos, capítulo 2 y luego en el capítulo 5, cuando dice que eran de un corazón y un espíritu, un sentir, un mismo sentir, un corazón y un mismo sentir. Que el Señor nos ayude a eso. Pónganse de pie. Vamos a cantar y ya estamos terminando. Pero antes de cantar, déjenme orar nuevamente. Oremos, cierren sus ojos ahí en su lugar y oremos. Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra. En realidad hay tantas lecciones que podemos extraer de este libro y de estos capítulos que hemos estado viendo. Ahora, por cuestión de tiempo, hemos visto solo algo, Señor, pero te rogamos, Padre, sosténnos. Y gracias te damos porque sin duda lo haces. De otra manera nosotros ya no estuviéramos. Gracias te damos, Padre, porque tú, como dice tu palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo que hemos leído también el día de hoy, tú eres misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, que no guardas tu enojo para siempre, Señor. Gracias por eso, Padre. Gracias porque tú eres un Padre para nosotros, clemente y compasivo, tierno y compasivo. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias, Padre, porque tú nos aseguras que nos has perdonado, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Y todas las veces que venimos a ti en ese nombre, que es sobre todo nombre, y venimos con arrepentimiento sincero y clamamos a ti para el perdón de nuestros pecados, podemos confiar en que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después de eso podemos confiar en que tú no estás enojado, en que tú eres paciente. Y más aún, nos animas y nos das palabras de ánimo y de aliento y nos animas a permanecer en la batalla. Y más aún, Señor, nos bendices grandemente. Qué maravilloso, siendo nosotros como somos y ofendiéndote tantas veces como lo hacemos. Tú permaneces fiel y nos perdonas y no te vas y no mantienes tu enojo. Y nos alientas y nos animas y nos bendices. Gracias por esto, Señor. Gracias. Ahora, Padre, te rogamos, ayúdanos a permanecer en pie de lucha, en pie de guerra cada día de nuestra vida. Cada uno de nosotros, día con día, enfrentamos diversas luchas, diversas guerras, diversas batallas en nuestra vida, en una o en otra área de nuestra vida, Señor.
Ayúdanos, Padre, a entender que en esta guerra que es la vida cristiana no hay batallas pequeñas y no hay enemigos pequeños. Y lo mejor que podemos hacer es lo que dice tu palabra, estar alertas. Porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oh Señor, ayúdanos a permanecer en pie de batalla. Y cuando enfrentemos desánimo, o aún cuando enfrentemos alguna derrota, Señor, anímanos, levántanos, fortalécenos y tómanos de tu mano para que podamos mantenernos en pie y seguir luchando hasta el día en que tú vengas o nos llames a tu presencia. Sosténnos, Padre, te lo ruego, necesitamos de tu ayuda. Y ayúdanos a no olvidar tampoco que nos necesitamos unos a otros. Que la guerra en la que estamos involucrados no es de unos cuantos nada más, es de todos. Ayúdanos a estar atentos, preocupados, pendientes los unos de los otros, orando los unos por los otros, amándonos los unos a los otros, caminando los unos con los otros. Y sosténnos, Padre, te lo ruego. Y ayúdanos a ser una iglesia que te honre, que tema tu nombre, una iglesia que esté dispuesta a caminar cada día tomados de tu mano, a seguir tu voluntad al pie de la letra y a gozarnos en ti, Señor, cada día de nuestra vida. Guárdanos de la avaricia, guárdanos de la impaciencia, guárdanos, Padre, de querer tomar algo que tal vez tú quieres darnos, pero que por la impaciencia lo queremos ya y lo hacemos de manera equivocada. Guárdanos, Padre, y ayúdanos a esperar, a ser pacientes, a esperar. Y una vez que tú nos des lo que tú sabes que necesitamos, entonces que también con tu gracia y tu misericordia podamos disfrutarlo y que sea de bendición para nosotros y para las personas a nuestro alrededor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos, y sosténnos, y gracias te damos por tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.